nunca imaginaron que el dinero pudiera dividirlos hasta extremos peligrosos. La mansión Rivera se alzaba en lo alto de la colina, imponente, sus enormes ventanales reflejando un cielo teñido de naranja y violeta por el atardecer. Cada detalle del exterior parecía hablar de poder, riqueza y elegancia, pero dentro, el aire estaba cargado de secretos, de emociones ocultas y de una tensión que ningún objeto podía ocultar. Los pasillos largos y silenciosos olían a madera antigua y a cera de muebles pulidos, mientras los retratos de los ancestros observaban con ojos eternos, juzgando cada movimiento, cada pensamiento, como si la historia misma de la familia se resistiera a permanecer dormida. La noticia de la muerte de don Esteban Rivera había corrido como un río que arrasa todo a su paso. Sus 3 hijos llegaron a la mansión con semblantes serios, tratando de ocultar un torbellino de emociones que incluía miedo, tristeza y una inquietud que no podían comprender del todo. Cada uno había crecido bajo la sombra del patriarca, creyendo que su autoridad y fortuna mantenían la familia unida, sin imaginar que la muerte de un hombre podría despertar un juego de poder y secretos que los enfrentaría entre ellos. El abogado de la familia abrió el testamento en el salón principal. La lectura se prolongó, cada palabra cargada de un peso inesperado. La fortuna no sería entregada automáticamente, requería que los hijos resolvieran un misterio cuidadosamente planeado por don Esteban. Una serie de pistas escondidas en la mansión pondrían a prueba su lealtad, su paciencia y su capacidad de enfrentar la verdad sobre sí mismos y sobre su familia. El silencio se volvió casi insoportable. Cada respiración, cada parpadeo parecía amplificado por la anticipación y por el miedo a lo desconocido. Elena, la mayor, caminó lentamente hacia los ventanales, observando la ciudad a lo lejos mientras su mente giraba en torno a lo que acababan de escuchar. La fortuna, los secretos, la posibilidad de traiciones, todo parecía un rompecabezas que se extendía más allá de lo que podían imaginar. Martín, el mediano, sintió que una ola de ambición lo atravesaba, mezclada con ansiedad y una extraña sensación de peligro. Gabriela, la menor, más sensible y observadora, notó algo que sus hermanos no parecían percibir: el silencio de la mansión no era natural, había algo en el aire, un mensaje implícito que les decía que cada paso que dieran estaría vigilado. Al caer la noche, los pasillos se llenaron de sombras alargadas, proyectadas por las velas que iluminaban los corredores con una luz temblorosa. Elena comenzó a explorar los espacios cercanos al salón, buscando cualquier pista que pudiera darle ventaja. Fue entonces cuando descubrió un retrato antiguo de su padre junto a una mujer desconocida, con la mirada fija en un instante de felicidad que parecía imposible para los demás. Al pasar los dedos por el marco, un papel cayó detrás de él. Era una llave antigua, con grabados que parecían formar símbolos que Elena no comprendía, pero cuya sola presencia prometía un secreto que nadie había explorado hasta entonces. Martín, mientras tanto, revisaba papeles y carpetas que su padre había dejado en la biblioteca. Contratos antiguos, recibos, notas al margen que parecían inocentes pero que escondían decisiones que podrían cambiar la vida de todos. Su ambición crecía con cada descubrimiento. Sin que sus hermanos lo supieran, Martín contactó a un viejo socio de don Esteban, buscando información que pudiera colocarlo por encima de todos. Su conciencia le advertía que podía traicionar a su familia, pero la codicia nublaba cualquier pensamiento de moralidad. Gabriela encontró un diario escondido bajo el suelo de la biblioteca, cuidadosamente envuelto en terciopelo antiguo. Cada página hablaba de decisiones que don Esteban había tomado en secreto, negocios turbios, acuerdos ilegales, amores prohibidos y alianzas que habían definido la fortuna de los Rivera. Mientras leía, la sensación de ser observada la recorrió por completo. Levantó la vista y vio al joven que ayudaba en la mansión desaparecer entre las sombras, dejando un vacío que se sentía más intenso que cualquier miedo que hubiera conocido. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de descubrimientos y desconfianza. Cada pista que encontraban parecía más complicada que un acertijo, diseñada para poner a prueba su paciencia y su capacidad de discernir la verdad. Elena halló cartas que hablaban de un amor secreto de su madre, cartas que sugerían que la pasión y la traición habían caminado juntas durante décadas. Martín descubrió documentos que implicaban a su padre en fraudes financieros, evidencias que podían arruinar reputaciones y destrozar negocios familiares. Gabriela, siguiendo las pistas del diario, descubrió pasadizos ocultos,
compartimientos secretos y fotografías que mostraban momentos de la familia que nadie debía conocer. La tensión crecía entre los hermanos. Cada mirada se convirtió en sospecha, cada gesto en una acusación silenciosa. Las noches eran aún más oscuras que el día, y los corredores parecían alargarse más de lo normal, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Cada encuentro con los documentos y pistas revelaba más de lo que podían soportar: traiciones antiguas, alianzas peligrosas, secretos que, si eran descubiertos por la persona equivocada, podían destruir no solo la herencia, sino también el vínculo que los unía como familia. Martín, cegado por la codicia, decidió actuar por su cuenta. Sus contactos externos le ofrecieron información que podía garantizarle la herencia, pero a cambio debía traicionar a sus propios hermanos. Cada noche, caminando por los corredores con papeles escondidos bajo la chaqueta, sentía como la tensión crecía, consciente de que un solo error podía arruinarlo todo. Elena, al notar sus movimientos sospechosos, comenzó a desconfiar incluso de sí misma, preguntándose si había percibido señales demasiado tarde. Gabriela, atrapada entre la lealtad a sus hermanos y los sentimientos que despertaba el joven misterioso, se encontraba cada vez más perdida, sintiendo que el misterio los estaba consumiendo a todos. Una noche, mientras exploraban la mansión, escucharon un grito que rompió la quietud del lugar. Provenía del ala oeste, donde la luz apenas llegaba y los muebles antiguos proyectaban sombras inquietantes. Corrieron hacia el sonido, pero no encontraron a nadie. Solo un sobre con un sello rojo y una nota que decía: no todos los secretos deben ser revelados, pero algunos no pueden esperar más. El miedo y la curiosidad se mezclaron en sus miradas, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad y al peligro. Elena decidió entonces que la llave que había encontrado debía abrir algo. Caminó con cuidado, siguiendo un instinto que no podía explicar, mientras Martín la observaba con recelo, y Gabriela la seguía con cierta aprensión. La mansión parecía observarlos, como si cada pared, cada mueble, cada retrato los juzgara, recordándoles que los secretos guardados durante décadas podían ser más poderosos que la fortuna misma. Cada noche, los pasillos se llenaban de susurros apenas perceptibles, pasos que no podían rastrear, sombras que parecían moverse sin origen. Cada pista que encontraban los acercaba más a la verdad y al peligro, y cada descubrimiento los obligaba a cuestionar la lealtad de los demás. La ambición de Martín, la prudencia de Elena y la intuición de Gabriela chocaban entre sí, generando un conflicto que parecía imposible de resolver. Mientras exploraban un compartimiento oculto en la biblioteca, Gabriela descubrió un retrato más antiguo que mostraba a don Esteban junto a un hombre desconocido. La figura tenía una sonrisa que parecía esconder un secreto. Al lado del retrato, un cofre pequeño y pesado emitía un leve aroma a cuero antiguo. El simple hecho de mirarlo provocaba un escalofrío. Elena y Martín se acercaron, conscientes de que abrirlo podría cambiar todo lo que creían conocer sobre su familia. Elena decidió abrirlo lentamente, sintiendo que cada giro de la llave era una decisión que podía alterar sus vidas para siempre. Al levantar la tapa, encontraron cartas, documentos y fotografías que narraban secretos que nadie había imaginado, alianzas traicioneras, acuerdos ilegales y amores que habían cruzado generaciones. La realidad de la familia Rivera comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos, y la tensión entre ellos alcanzaba un punto crítico. Un crujido en el piso superior los hizo levantar la vista. Alguien se movía por la mansión, alguien que no debía estar allí. El miedo los paralizó momentáneamente. Cada uno comprendió que estaban siendo observados, y que el misterio que don Esteban había creado era mucho más peligroso de lo que habían pensado. El juego de pistas, traiciones y secretos apenas comenzaba, y el primer acto de la prueba familiar los había dejado vulnerables, inseguros y completamente atrapados por los fantasmas de su propia historia. La mansión se encontraba silenciosa, pero el silencio no era natural. Los pasillos parecían vibrar con secretos que habían permanecido ocultos durante décadas, como si la casa misma conspirara para mantenerlos alerta. Elena, Martín y Gabriela sentían la presencia invisible de su padre en cada rincón, y la sensación de que cada objeto, cada retrato y cada documento podría revelar más de lo que ellos estaban preparados para enfrentar. La llave que Elena había encontrado aún brillaba con una luz tenue, como un recordatorio de que la prueba no había terminado, de que cada movimiento debía ser medido y cada decisión, calculada. Martín comenzó a moverse con sigilo,
revisando los documentos que había logrado conseguir de su contacto externo. La ambición lo consumía y, por primera vez, no sentía culpa al considerar traicionar a sus hermanos. Cada contrato, cada recibo y cada carta encontrada le ofrecía una ventaja, y la posibilidad de quedarse con la herencia lo hacía ignorar cualquier advertencia interna. Elena lo observaba desde la distancia, sintiendo que su intuición le decía que su hermano estaba jugando un juego peligroso, uno que podía destruirlos a todos. Gabriela, atrapada entre la lealtad a su familia y la cercanía que sentía con el joven misterioso, luchaba por mantener la calma mientras su corazón y su mente se debatían entre lo correcto y lo prohibido. En la biblioteca, mientras el viento golpeaba los ventanales y las sombras de los muebles se alargaban como dedos ansiosos, Elena descubrió un sobre con tinta negra que parecía nuevo entre documentos viejos. Lo abrió y encontró cartas que no solo hablaban de traiciones financieras, sino también de secretos personales, amores prohibidos, hijos desconocidos y pactos que habían sido sellados en la clandestinidad. Cada carta revelaba una capa más de la complejidad de la familia, y con cada palabra, Elena sentía que la mansión se cerraba sobre ellos, obligándolos a enfrentar verdades que habían preferido ignorar. Martín, al descubrir que sus hermanos habían encontrado documentos sin su conocimiento, comenzó a planear movimientos más audaces. No solo quería quedarse con la herencia, sino también demostrar que su astucia superaba la de Elena y Gabriela. Contactó nuevamente a su socio secreto, quien le ofreció información clave sobre la ubicación de un cofre que contenía pruebas decisivas para determinar quién tenía derecho a la fortuna. La emoción lo llevó a actuar con rapidez, sin medir consecuencias, mientras los fantasmas del pasado de la familia comenzaban a manifestarse en cada decisión que tomaba. Gabriela, siguiendo las instrucciones veladas del joven misterioso, encontró un compartimiento secreto detrás de un estante antiguo. Allí había un conjunto de fotografías que mostraban reuniones familiares y encuentros que nadie recordaba, pero que demostraban alianzas clandestinas, traiciones y momentos de amor prohibido. Cada imagen era un puñal invisible, revelando lo que la familia había tratado de ocultar. Su corazón se aceleró al notar que algunas de las figuras eran personas que aún tenían poder sobre los negocios de los Rivera, y que cualquier revelación podría ponerlos en peligro. La tensión entre los hermanos alcanzó un punto crítico cuando Martín confrontó a Elena en el salón principal. Sus palabras no eran gritos, sino cuchillas silenciosas que cortaban el aire. Cada acusación velada, cada gesto calculado, reflejaba la lucha interna entre la ambición y la lealtad. Elena, con una calma que apenas podía sostener, intentó razonar, pero cada palabra parecía chocar con la pared de desconfianza que Martín había levantado. Gabriela, al observarlos, comprendió que cualquier intento de mediación debía ser medido con precisión, porque un movimiento en falso podría desencadenar un conflicto irreversible. Mientras tanto, el joven misterioso seguía moviéndose entre sombras, observando cada interacción, tomando nota de cada reacción, de cada indicio de traición o lealtad. Su presencia era silenciosa pero constante, y aunque Gabriela confiaba en él, la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones añadía un nuevo nivel de tensión. Un día, explorando el ala norte de la mansión, Martín encontró un documento que no esperaba, un contrato firmado por su padre que demostraba que parte de la fortuna había sido comprometida en secreto con un socio extranjero. La revelación lo hizo sentir poderoso, pero también vulnerable. Si Elena o Gabriela descubrieran el contrato antes que él, podrían usarlo para ganar ventaja. Su mente comenzó a tramar estrategias más complejas, manipulando a ambos hermanos mientras mantenía su propia fachada de preocupación y lealtad. Elena, mientras investigaba un antiguo escritorio, descubrió una caja de cartas y fotografías etiquetadas con fechas y nombres que no coincidían con la historia familiar conocida. Cada carta contaba una historia de engaños, amores ocultos y decisiones que habían cambiado el curso de la familia Rivera sin que nadie lo supiera. Su corazón se encogió al comprender que los secretos de su padre no eran solo financieros, sino también profundamente personales, y que su familia había estado jugando un juego de sombras desde hacía generaciones. Gabriela, siguiendo una pista que el joven misterioso le había dado, encontró un pasadizo que conectaba la biblioteca con un ala olvidada de la mansión. Allí, entre polvo y telarañas, descubrió un conjunto de diarios antiguos, escritos por antepasados que relataban alianzas, traiciones y decisiones tomadas por codicia y amor. Cada página revelaba un patrón que se repetía generación tras generación: la búsqueda del poder, la ambición desmedida y el precio de la deslealtad. Una noche, mientras los tres hermanos se encontraban en el salón,
escucharon un golpe proveniente del piso superior. Subieron cautelosamente y encontraron que una ventana estaba abierta, aunque nadie había estado allí antes. El viento frío entraba arrastrando consigo un aroma a tierra húmeda y hojas secas. Entre la oscuridad, un paquete cayó sobre la alfombra, conteniendo fotografías nuevas y documentos que nadie había visto antes. Los hermanos comprendieron que alguien los estaba vigilando, y que cada movimiento podía ser manipulado por fuerzas que aún no comprendían. Martín, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre la situación, decidió actuar de manera más audaz. Se dirigió a un antiguo socio de la familia en la ciudad, buscando información que pudiera garantizarle la herencia y su posición de poder, sin importarle las consecuencias para Elena y Gabriela. Mientras tanto, Elena y Gabriela comenzaron a compartir información y pistas de manera más cautelosa, comprendiendo que la única manera de sobrevivir en ese juego de secretos era trabajar juntas, aunque sus propias emociones y desconfianzas complicaban cada decisión. En los días siguientes, cada hallazgo traía consigo nuevas sorpresas, documentos que mostraban alianzas secretas, cartas que revelaban amores prohibidos y decisiones que habían cambiado la vida de la familia Rivera. Cada pieza del rompecabezas parecía más complicada que la anterior, y los hermanos comenzaron a darse cuenta de que la herencia no solo medía su astucia o inteligencia, sino también su capacidad de enfrentar la verdad y de sobrevivir a las traiciones de quienes más confiaban. Un giro inesperado ocurrió cuando Gabriela descubrió una carta dirigida a ella, firmada por su padre, que insinuaba que su propio corazón podría estar en peligro si no actuaba con prudencia. La carta mencionaba a una persona en la mansión que no era lo que parecía, y cuya presencia podía cambiar el destino de todos. Su mano tembló al leer las palabras, mientras un escalofrío recorría su espalda. La intriga se multiplicaba, y cada paso que daban dentro de la mansión los acercaba a secretos que podrían destruirlos o salvarlos, dependiendo de sus elecciones. Elena, al darse cuenta de la astucia de Martín, comenzó a trazar su propio plan. Sabía que cualquier intento directo de confrontación podía ser fatal para la unidad de la familia. En cambio, decidió recopilar pruebas, observar movimientos y esperar el momento perfecto para revelar lo que había descubierto. Gabriela, mientras tanto, se debatía entre confiar en su intuición y el joven misterioso, y la necesidad de proteger a sus hermanos, sintiendo que cada decisión tenía consecuencias que podían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Una noche, mientras recorrían el ala oeste, escucharon un susurro que parecía provenir de las paredes mismas de la mansión. Se detuvieron, intentando distinguir la voz entre el silencio. La sensación de ser observados era abrumadora. Entre sombras y reflejos de la luz de la luna, descubrieron un compartimiento secreto que no habían visto antes. Al abrirlo, encontraron fotografías y documentos que mostraban traiciones de generaciones anteriores, revelando que la historia de deslealtad y secretos no era solo reciente, sino un patrón que se repetía como una maldición familiar. El miedo y la intriga se mezclaban, generando una tensión casi insoportable. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida, porque cualquier error podía ser fatal. Mientras revisaban el contenido del compartimiento, un sonido seco proveniente del piso superior los sobresaltó. Al levantar la vista, vieron una sombra moverse rápidamente, desapareciendo antes de que pudieran identificarla. Comprendieron que no estaban solos, que alguien más estaba siguiendo sus pasos, y que la herencia no solo era una prueba de astucia, sino también un campo minado de traiciones, misterios y peligros que los pondría al límite. El aire dentro de la mansión se volvía más pesado con cada hora que pasaba. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran envolverlos en un abrazo oscuro. Elena, Martín y Gabriela sentían que cada paso que daban los acercaba a una verdad que podía destruirlos o liberarlos. La mansión, testigo silencioso de generaciones de secretos, parecía susurrarles advertencias que no podían ignorar. Cada retrato, cada objeto, cada centímetro del lugar contenía historias de codicia, amor prohibido y traición que estaban a punto de salir a la luz. Martín decidió que había llegado el momento de actuar. Sus contactos externos le habían proporcionado información que podría garantizarle la herencia, pero debía hacerlo sin que sus hermanos lo supieran. Caminaba por los pasillos con pasos medidos, observando cada movimiento, calculando cada reacción. Su ambición era tan intensa que podía sentir como un fuego recorría sus venas, impulsándolo a jugar un juego peligroso que podía acabar con cualquier vínculo familiar. Elena, consciente de la estrategia de su hermano, decidió adelantarse. Recorrió los pasillos y pasadizos secretos de la mansión, reuniendo documentos,
fotografías y cartas que habían sido escondidas durante décadas. Cada hallazgo era un golpe directo a la reputación de Martín, aunque ella lo sabía y aún así se debatía entre la justicia y la necesidad de mantener a su familia unida. Gabriela, guiada por el joven misterioso, comenzó a entender que la clave no estaba solo en los documentos, sino en cómo cada uno de ellos elegía enfrentar la verdad. El primer giro dramático ocurrió cuando Elena descubrió un conjunto de cartas dirigidas a Martín, escritas por su padre, en las que se revelaba que había sido advertido sobre sus impulsos de codicia. Las cartas contenían amenazas sutiles y pruebas de que don Esteban había anticipado cada uno de sus movimientos. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Comprender que su padre había jugado con ellos incluso desde la muerte la llenó de una mezcla de temor y respeto. Martín, al darse cuenta de que Elena había descubierto las cartas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La tensión lo llevó a actuar de manera más audaz y peligrosa. Trató de manipular a Gabriela, usando su cercanía con el joven misterioso para crear dudas y celos, buscando quebrar la lealtad entre los hermanos. Sin embargo, Gabriela comenzó a percibir la estrategia y se enfrentó a la difícil decisión de elegir entre la familia y la atracción que sentía hacia el joven que la guiaba. Elena decidió confrontar a Martín, pero no con palabras, sino exponiendo los documentos ante él, obligándolo a ver la magnitud de los secretos que había tratado de manipular. Martín intentó justificarse, pero cada evidencia era un espejo que reflejaba su ambición, su deslealtad y la traición que había comenzado incluso antes de que don Esteban muriera. Gabriela, al ver la confrontación, sintió que el peso de la verdad los estaba transformando a todos, y que el verdadero desafío no era la herencia, sino la capacidad de enfrentar lo que habían ocultado a sí mismos durante años. Mientras exploraban un ala olvidada de la mansión, Gabriela descubrió un cofre sellado con un símbolo que reconoció del diario de su padre. Al abrirlo, encontraron fotografías antiguas que mostraban amores prohibidos, hijos desconocidos y acuerdos secretos que habían definido la fortuna de los Rivera durante generaciones. Cada imagen era un puñal invisible que atravesaba la historia familiar, revelando que las traiciones y los secretos no eran solo recientes, sino parte de un patrón que se repetía desde hacía décadas. En ese momento, el joven misterioso reveló la verdad. Él no solo había sido contratado por don Esteban para guiarlos, sino que también era heredero indirecto de ciertos secretos y bienes, y su papel había sido observar cómo los hermanos enfrentaban la verdad. Su revelación sorprendió a todos. El equilibrio de poder dentro de la mansión cambiaba en un instante. Gabriela sintió que su mundo se tambaleaba, y Elena y Martín comprendieron que cada movimiento que habían hecho hasta entonces había sido observado con precisión milimétrica. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Martín decidió confrontar a ambos hermanos con un último movimiento arriesgado, revelar que había contratado a un abogado externo para asegurar la herencia, y que estaba dispuesto a manipular los documentos restantes para quedarse con todo. Elena y Gabriela reaccionaron rápidamente, usando las pruebas que habían recopilado para exponer las traiciones de Martín ante la evidencia más clara, las cartas de su padre, los documentos y las fotografías que demostraban la historia completa de la familia. El enfrentamiento final se convirtió en un juego de inteligencia, emociones y decisiones morales. Cada hermano debía elegir entre la codicia y la lealtad, entre la venganza y el perdón, entre la ambición y la responsabilidad. La mansión parecía respirar con ellos, observando cómo la historia de los Rivera alcanzaba su clímax. Martín, al verse acorralado por la evidencia, comprendió que había subestimado la astucia de Elena y la intuición de Gabriela. El orgullo y la ambición comenzaron a ceder ante la realidad de la verdad que no podía ser ignorada. En un giro inesperado, Gabriela encontró una carta que don Esteban había escrito para ella en secreto. En ella, su padre revelaba un amor prohibido que había marcado su vida y la de la familia, y dejaba instrucciones para proteger a quienes habían sido inocentes en medio de las traiciones. La carta mencionaba que la verdadera herencia no era solo dinero, sino conocimiento, responsabilidad y la capacidad de mantener la unidad frente a la codicia y los secretos. Gabriela comprendió entonces que la lección más importante era aprender a perdonar y a enfrentar la verdad con valentía. Elena, mientras sostenía otra serie de documentos, comprendió que la herencia debía ser distribuida no solo según el cumplimiento de la prueba, sino también según la capacidad de cada uno para asumir la responsabilidad de la verdad y de los secretos familiares. Martín, enfrentando el peso de sus decisiones, finalmente cedió ante la evidencia y comenzó a comprender que la ambición sin control podía destruirlo todo, incluyendo el vínculo con sus propios hermanos. El joven misterioso, testigo de la transformación,
Se acercó a Gabriela y le explicó que su papel había sido asegurar que la familia comprendiera la magnitud de los secretos y la importancia de la lealtad. Su revelación generó un nuevo entendimiento entre los hermanos. La fortuna, los documentos y los secretos habían sido solo herramientas para enseñarles la verdadera lección sobre poder, amor y familia. Mientras la luna iluminaba la mansión, los tres hermanos se reunieron en el salón principal, rodeados de documentos, cartas y fotografías. Comprendieron que la riqueza material era solo un reflejo de la riqueza emocional y moral que podían alcanzar si trabajaban juntos, si enfrentaban la verdad y si aprendían a confiar de nuevo. La mansión, testigo silencioso de traiciones y secretos, parecía finalmente respirar con ellos, como si reconociera que la lección había sido comprendida. Pero justo cuando la calma parecía asentarse, un sobre apareció sobre el escritorio principal, con un sello que nadie recordaba haber visto. Al abrirlo, encontraron una carta de don Esteban que mencionaba un último secreto, una decisión que podría cambiar no solo la herencia, sino la historia de los Rivera para siempre. El sobre insinuaba que el misterio no había terminado, y que el verdadero poder residía en quienes estaban dispuestos a enfrentar lo desconocido, a reconciliar traiciones pasadas y a proteger los secretos que definían la familia. El silencio llenó la mansión. Los hermanos, conscientes de que la historia de los Rivera no terminaría con la fortuna, comprendieron que habían aprendido la lección más valiosa: la verdad y la lealtad son tesoros más importantes que el dinero, pero también que los secretos, si no se manejan con sabiduría, pueden ser más poderosos y peligrosos que cualquier riqueza. La noche avanzaba, y la luna iluminaba los corredores mientras los tres se miraban, sabiendo que, aunque la herencia había sido finalmente revelada, la verdadera historia apenas comenzaba, con nuevos misterios, desafíos y decisiones que pondrían a prueba su unión y su fortaleza durante generaciones.